Gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver qué tan cerca estuvo tu selección de ganar el oro olímpico en el fútbol. ¿Cuándo fue su mejor participación en el torneo olímpico? Como primero vamos a comenzar con la albirroja, que ha participado en 13 ediciones del campeonato. La primera fue en Barcelona el 92, la siguiente en Atenas 2004 y la última, la de este año, la de París 2024, donde en tan solo 3 participaciones Paraguay logró hacerse del podio olímpico, ya que en Atenas 2004 tuvo su mejor posición, comenzando desde la fase de grupos, donde superó a Italia, Ghana y Japón, haciéndose del liderato de su respectivo grupo, para luego en instancia de eliminación directa pasar por encima de Corea del Sur, con un marcador de 3-2 en cuartos de final, para luego jugar frente a Irak en la semifinal, terminando con un marcador de 3-1 a favor de Paraguay, logrando así el pase a la bendita final, donde se encontró con la Argentina en busca del oro olímpico. Pero lamentablemente para el pueblo paraguayo no se pudo dar el tan ansiado primer puesto, ya que Argentina logró la victoria por la mínima, siendo así la medalla de oro para Argentina y la plata para Paraguay, que hasta el momento es su mejor posición en un torneo olímpico. Paraguay y su segundo lugar, con medalla de plata para su vitrina. Ahora pasamos a la celeste, donde ya sabemos que Uruguay se ha logrado coronarse con el oro olímpico en 2 ocasiones. Y lo que más me llamó la atención es que solo ha participado en 3 campeonatos olímpicos, ¿ah? Yo tenía en mente verlo seguido en los torneos, pero nada, he estado totalmente equivocado, ya que solo ha disputado 3 ediciones. Pero bueno, volviendo al tema. Uruguay participó en París de 1924, Ámsterdam 1928 y Londres 2012, siendo las 2 primeras ediciones donde logró el tan ansiado oro, comenzando por la de París de 1924, donde Uruguay goleó a Suiza por 3-1, sumando su primer oro olímpico. La segunda fue en Ámsterdam de 1928, donde se jugaría la final frente a la Argentina, siendo un encuentro muy apretado, terminando con el marcador de 1-1, todo igualado, para luego de 3 días jugarse un segundo encuentro, para terminar con esta igualdad, donde en esta ocasión Uruguay lograría el triunfo por 2-1, siendo así que Uruguay sumaría su segundo oro en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos. Escucharon bien, Juegos Olímpicos y no Copas del Mundo, así que esto no tiene nada que ver con los campeonatos mundiales, y ya dejen de sumarse estrellas a su escudo, porque solo tienen 2. Broma, gente, no sé lo que... Pero en fin, sigan con sus 4 estrellas en su camiseta. En el siguiente encontramos a la Roja, que suma 4 participaciones en el torneo olímpico, siendo la primera en Ámsterdam del 28, luego Helsinki del 52, Los Ángeles del 84 y como último Sydney del año 2000, siendo esta última participación su mejor actuación en el torneo, ya que logró posicionarse en el podio del campeonato. En aquella edición, Chile logró una participación destacable en el torneo, ya que desde fase de grupos la tuvo difícil, pero aún así logró avanzar, empatando en puntos con 2 selecciones en busca del pase a la siguiente ronda, siendo estas Chile, España y Corea del Sur que igualaron, pero por diferencia de goles Chile y España se hicieron del boleto, que luego jugaron la estancia eliminatoria, donde Chile le clavó 4 pepas a Nigeria en cuartos de final, para avanzar a semis, donde cayó frente a Camerún, que sería la selección campeona en dicha edición. Es así que Chile se disputó el partido por el tercer lugar frente a Estados Unidos, donde la Roja lograría el triunfo, sumando su medalla de bronce, el tercer lugar del torneo olímpico, su mejor posición hasta la fecha. Ahora encontramos a la Blanquirroja, que solo ha disputado la competición en 2 ocasiones. La primera fue en Berlín del 36 y la segunda en Roma del año 60. Sí, estás escuchando bien. La última participación de Perú en el torneo olímpico fue en 1960, hace casi 65 años de que Perú no ha vuelto a dicha competición, y todo por no tener futbolistas de nivel para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. No superan el torneo preolímpico que se organiza en Sudamérica, para determinar a las selecciones que representarán a la Conmebol. Esto sí que es alarmante para el fútbol peruano, pero bueno, desde hace mucho tiempo ya se sabe que a los dirigentes no les importa. Pero en fin, volviendo con Perú, logró su mejor participación en Berlín del 36,
cuando logró avanzar hasta cuartos de final, donde se midió frente a Austria, donde la blanquirroja ganaría el encuentro por 4-2, pero el Comité Preolímpico anuló el resultado, programando la repetición del encuentro, en donde Perú no lo vio justo esta decisión y se rehusó a jugarlo, quedando eliminado por ausencia y dándole el pase a Austria. Es así que Perú se ubicó en el quinto lugar de la competición, su mejor posición hasta el momento. En el siguiente encontramos a México, que como sabemos el Tri se pasea, se caga de risa en su confederación, siendo así que ha logrado clasificar a 12 torneos olímpicos, representando a la CONCACAF, en donde tuvo la dicha de coronarse con el oro olímpico en Londres de 2012, ganándole la final a la ni más ni menos que a la Brasil de Neymar y Marcelo. Sí, México hizo lo suyo en el encuentro marcando 2 goles claves. El primero fue a los 40 segundos del arranque y el segundo tanto cerca del final, para apagar a Brasil, que poco a poco se estaba metiendo en el partido, donde pudo marcar por parte de Hull a los 94, pero ya no tuvo más tiempo. Es así que el encuentro terminó con un marcador de 2-1 para México, logrando sumar su primer oro olímpico en el fútbol en su historia. Y también cuenta con un bronce de Tokio de 2020, cuando le ganaron a Japón por el podio del tercer lugar, siendo así sus únicas 2 medallas en el torneo olímpico. Ahora pasamos a Estados Unidos, que al igual que México son las únicas selecciones que destacan de su confederación y también que logran la clasificación a los Juegos Olímpicos en múltiples ocasiones, que para ser exacto Estados Unidos ha disputado 13 ediciones del campeonato olímpico, uno más que México, pero los gringos no han corrido con la misma suerte, ya que no han podido lograr el tan ansiado oro, porque su mejor posición en la competición fue en Sydney del año 2000, cuando se ubicaron como la cuarta selección del torneo, porque perdieron el partido del tercer lugar frente a Chile. Sí, como ya lo dije hace un momento, la Roja le quitó el bronce de las manos a Estados Unidos, que estuvo muy cerca de pisar el podio de los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000, su mejor participación en 13 ediciones jugadas. La siguiente la Vinotinto, que en toda su historia como selección, toda su historia como Federación Venezolana de Fútbol, solo ha logrado disputar una edición del Campeonato Olímpico en su historia, siendo este Moscú del año 80, donde logró la clasificación gracias a Argentina y a Perú, que se retiraron de la competición por problemas políticos de aquella época, siendo estos Colombia y Venezuela beneficiados con esta decisión, logrando así el boleto a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, donde Venezuela formó parte del Grupo 1 junto a Unión Soviética, Cuba y Zambia, donde lamentablemente la Vinotinto no logró ubicarse entre los 2 primeros lugares de la tabla para clasificar a la siguiente ronda, sino que cayeron eliminados de la competición. Y bueno, se podría decir que su mejor y única participación son la fase de grupos, porque si revisamos la tabla general, las posiciones finales, Venezuela fue ubicado en el puesto número 12 por su desempeño en el Campeonato Olímpico de 1980. Ahora encontramos a la Argentina, que como sabemos la albiceleste sí cuenta con el oro olímpico, y no solo uno, sino la ganó 2 veces, y de manera consecutiva. La primera fue en Atenas de 2004, donde la ganaron la final a Paraguay por la mínima, donde Argentina contaba con grandes jugadores de aquella época, como Mascherano, Saviola, el guapetón Carlos Tevez, De Alexandro y el siempre joven Wilfredo Caballero, siendo un plantel que rompió con la sequía de Argentina en la competición, logrando sumar su primer oro olímpico en su historia, en Atenas de 2004, donde a la siguiente edición repetirían el oro, esta vez en Pekín de 2008, con enormes jugadores como Zabaleta, Lavezzi, el gran Riquelme, un joven Fideo Di María, el Kun Agüero o Leo Messi, y más grandes cracks de la enorme generación de futbolistas que sacó Argentina, donde se disputaron la final frente a Nigeria, terminando el encuentro con un marcador muy ajustado, 1-0 para Argentina, golazo del Fideo Di María, como siempre siendo el más determinante del equipo, respondiendo en los partidos finales. Y es así como sumaron su segundo oro olímpico en su historia, en la vitrina de la selección argentina. Pasamos al país cafetero, que ha participado en 5 ediciones del torneo olímpico,
Es la tercera selección de la Conmebol con más participaciones, solo por debajo de Argentina y de Brasil. Un dato mayor que se debe de tener en cuenta para tu cultura general. Pero en fin, ¿cuándo fue su mejor participación en el torneo olímpico? Bueno, su mejor actuación fue en Río del año 2016, donde Colombia logró pasar la fase de grupos, con boleto a cuartos de final, para encontrarse con Brasil, con el país anfitrión, donde ya sabemos qué pasó. Brasil logró la victoria por 2-0, eliminando Colombia de la competición, dejándolo en cuartos de final, siendo lo máximo que ha logrado Colombia en unos Juegos Olímpicos en sus 5 participaciones. Porque si revisamos la tabla general, Colombia por número llega a ubicarse en el 7º escalón de la competición, su mejor posición en su historia. Y como último pasamos a Brasil, que como sabemos Brasil también ha logrado el oro olímpico en 2 ocasiones y de manera consecutiva, al igual que como lo hizo Argentina. Un dato súper importante es que Brasil es la segunda selección con más participaciones en los Juegos Olímpicos, ya que cuenta con 14 presencias en el torneo. Solo lo supera Italia, que suma 15 participaciones en los Juegos Olímpicos, siendo las 2 selecciones con más presencias en la competición. Bueno, volviendo con Brasil, la canariña logró su primer oro olímpico en los Juegos de Río de 2016, donde se coronó en casa frente a Alemania en tanda de penales. Brasil, con Neymar en la cabeza, rompió con la enorme sequía del oro olímpico en su historia, donde por fin pudieron sumar la primera para su vitrina, en Río del 2016. Y la segunda fue en la siguiente edición, en Tokio del 2020. Esta vez le ganaron la final a España en tiempo suplementario, 2-1 a favor de Brasil, que estaba comandada por un veterano Dani Alves, que llevó a Brasil a sumar su segundo oro olímpico en su historia, de manera consecutiva. Antes de cerrar con el vídeo, sé que se estarán preguntando por las 2 selecciones de la Conmebol que faltan en esta lista, que son Ecuador y Bolivia. Pues tengo que mencionarles que ambas selecciones nunca lograron la clasificación a alguna edición de los Juegos Olímpicos. Competencia que tiene más de un siglo, brother, sin la participación de Ecuador ni de Bolivia. En fin, bueno gente, quiero leer en los comentarios si sabías hasta qué instancia logró llegar tu selección en los Juegos Olímpicos, o mejor aún, si logró ubicarse en el podio de torneo olímpico en su historia. Sigan apoyando al canal, dejando su me gusta y sobre todo suscribiéndose. Nos vemos en el siguiente. Hablamos.